Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ariana Llerena, ella es activista de derechos humanos, es directora de la Coordinadora contra el Terruqueo y además es codirectora del documental Terruqueo, el arma del silencio, que acaba de estrenarse el viernes 26 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Muchas gracias por aceptar eh, la entrevista y acompañarnos en esta oportunidad, Ariana. No, ¿Qué tal? gracias. Bien, gracias por la oportunidad de poder difundir este cortometraje que viene a ser un proyecto audiovisual para la reflexión y el debate político. Básicamente, en el aspecto de terruqueo o la persecución política es que hemos podido recabar, proyectar y, en todo caso, manifestar este tipo de séptimo arte, ¿no? A través de lo que dije, la reflexión política. Sí, en tu caso como directora de la coordinadora contra el terruqueo, ¿cuánto tiempo llevan formándose y qué actividades han realizado hasta la fecha? Como coordinadora contra el terruqueo, eh, hubo una etapa de fundación que fue a partir del año 2021. Yo ingresé a la coordinadora contra el terruqueo en el año 2023, en donde tomé el rol de directora general y hubo un periodo de reactivación con nuevos eventos, nuevos proyectos como pedagógicos en el aspecto de educar, manifestar nuestras opiniones respecto al conflicto armado interno, nuevas lecturas, el conocimiento de casos sobre presos políticos, como en los casos Perseo, caso Olimpo, caso Ayacucho, que es el más reciente, y poder enseñarle a las personas que este fenómeno llamado terroqueo sigue latente, sigue presente, y en el área jurídica, a través del caso Perseo, se está creando un antecedente que puede ser vinculante para otros nuevos casos, como casos de persecución y criminalización de la protesta. Es el peligro que nosotros queremos recabar, dar a conocer al público. No se trata ya de si eres terrorista o no eres terrorista, se trata de que esto es un estigma que puede ser utilizado, puede ser una herramienta eficaz y eficiente para cierta agrupación que todavía está trabajando con el Estado, con el actual gobierno dictatorial de Dina Boluarte, para poder perseguir a nuevas voces, a callar voces críticas, como en el caso del cortometraje que hemos realizado a 3 jóvenes. Sí, justamente ahora vamos a compartir el tráiler del documental. A ver, un momento, compartir pantalla. ¿Me dicen si se escucha el audio? Creo que no. A ver, un momento. Espera. Un momento. Audio, sonido. Sí, a ver. A ver, ahora sí me voy a reproducir. Ahora. Ahora sí. Y así empezó
Sí, acabamos de compartir. Ya, se estaba filtrando el audio. Sí, en este tráiler estamos viendo los casos emblemáticos de Perseo, no, de Ayacucho y de Olimpo. Ariana, coméntanos sobre estos casos. Sí, en el cortometraje quisimos dar espacio a tres expresos políticos, que en el primer caso es el caso Ayacucho, de la compañera Stephanie, quien fue injustamente detenida por una cuestión que participaban de marchas, de protestas, y se le abocaron ciertos delitos que en el proceso judicial no lograron probarse en totalidad. Hubo también una serie de irregularidades, eh, trabas, entorpecimientos y obviamente faltó un debido proceso. En el segundo caso, la voz y el segundo entrevistado que tenemos en el cortometraje es Vladimir Molina, quien fue injustamente apresado en la toma de Lima del 2023, sindicándolo de haber cometido el delito de disturbios, en donde tuvo una pena privativa de 9 meses y fue dirigido al penal del Lurigancho. 2 meses después se le acumuló otro delito que fue el de apología al terrorismo. Entonces, de plano ya conocíamos que el compañero Vladimir tenía una cuestión política. Su caso era netamente político. Entonces, requeríamos llamarlo un perseguido político en ese momento. En el tercer entrevistado tenemos al compañero Brian, quien es un expreso político del caso Olimpo, que creo que fue el más fuerte en el sentido de dar a conocer a las personas que hubo una serie de, de acusaciones injustas, pero también una serie de acciones completamente inhumanas que ya sobrepasaban lo llamado tortura, en un contexto bastante complejo y álgido que fue el del COVID-19. En el cortometraje van a poder ver que el compañero expresa que no hubieron los mecanismos ni la salubridad pertinente para poder cubrir y salvaguardar un derecho constitucional, pero sobre todo humano, que es el de la salud. Entonces, son cosas como esto que permite a la audiencia conocer, reflexionar, que actualmente en el Perú no hay ningún tipo de salvaguarda, tanto en lo jurídico como en lo social, porque todos están estigmatizados bajo el eslogan de terrorista o terruco. Entonces, nuestra posición siempre ha sido querer dar a conocer caso por caso. En el cortometraje también vamos a poder ver la opinión de la abogada Indira Rodríguez, que es la directora ejecutiva de la Coordinadora contra el Terruqueo, quien es abogada y es hija de una señora que también fue o que sigue siendo una perseguida política en el caso Perseo. Entonces, son casos que invitan tanto para conocer, para investigar y reflexionar a quien lo ve. Y eso era el objetivo de este cortometraje. Sí, acá en RN también hemos estado reportando, conversando con Alex Gómez del caso Fredé Payacucho y también con el caso, en el caso Perseo conversamos con Nina Humala, que es papá que es la hija del cantante Walter Humala, ¿no? Ellos también han sido, hay esta criminalización de la política, ¿no? En el caso de Alex Gómez, lo han criminalizado por pedir asamblea constituyente. Y en el caso de Walter Humala, bueno, él es un cantante, ¿no? Pero también lo han terruqueado, ¿no? Entonces, estos casos están, sobre todo el caso Perseo ha marcado un antes y
y un después, porque eso es como un modelo para sentenciar eh, por criminalizar la política, en este caso, para los perseguidos políticos, ¿no? Del Frede Payacucho y de Olimpo, ¿no? Que están ahí, los casos están ahí abiertos. Sí, claro, en el caso Perseo no solamente hablamos de un delito latente, porque radica en el precedente jurídico para criminalizar ideas. A partir de esta condena, que es prácticamente sindicarte de un delito para luego sentenciarte por completo, ya de por sí todo ello genera un precedente vinculante, un precedente jurídico, que para más adelante se va a volver un peligro inminente para, por ejemplo, con los casos políticos, como tú has comentado, ¿no? Que no es el todo completo similar a lo que ha pasado en el caso Perseo, pero o sea, en el estado que actualmente estamos, sirve como un precedente. Y sí, claro que se va a utilizar para apresar a los compañeros que están siendo procesados en el caso Olimpo. Hay una serie de falta de garantías procesales, hay demasiado estigma que se está volviendo un discurso legítimo, entre comillas, para estas personas dentro del Estado. Y me parece que poco a poco necesitamos ir soltando ideas, abriendo el debate para poder manifestar que en efecto no. Estas son voces críticas, son voces diferentes, son ideas, ideas que no se han concretado. Y por último, son ideas que están siendo totalmente distorsionadas por medios televisivos, por canales de difusión de derecha, que lo único que quieren es seguir preservando el eslogan de qué es o no es un terruco. Sí, justamente hubo un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2023 sobre las protestas de diciembre y de enero del mismo año. En ello mencionaba los casos de terruqueo y ahí la comisión indicaba, ¿no? Según han informado personas solicitantes de medidas cautelares, este término se usa para insinuar que alguien promueve, está de acuerdo o ejerce acciones de terror. Es un insulto, pues en términos coloquiales es decirle a alguien terrorista. En un principio era dirigido a los miembros de los grupos alzados en armas, pero luego contribuyó decididamente durante los años de la Guerra Sucia e incluso en tiempos más recientes a estigmatizar a distintos sectores de la población peruana, incluyendo a defensores de derechos humanos, familiares detenidos y víctimas de la violencia política y personas de origen indígena en general. Es una de las razones de la comisión. Sí, por supuesto. Nosotros, cuando hemos realizado el cortometraje, hemos querido dar a conocer que la cuestión de derechos humanos para dentro de estos casos sigue siendo una deuda pendiente. No han habido los mecanismos de defensa de derechos humanos para con estos casos, tanto Perseo, Olimpo, Ayacucho, entre otros, porque la posición o el ente que tenía que hacerse cargo, y habló de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no logró abastecer como debía y como creo que los familiares necesitaban y merecían. Me explico. Se supone que esta entidad no solamente necesitaba o tenía que dar la defensa legal para con cada persona que haya sido sindicada por tanto apología o por pertenecer a un grupo terrorista, sino que tampoco no ha habido la publicidad necesaria para hacer cargo de esto. Si sabemos que estamos en una cuestión de redes sociales, que hay que crear prensas alternativas para poder difundir este tipo de noticias y generar una reflexión colectiva, abrir nuevamente el debate, no ha habido nada de esto. Al contrario, se ha querido trabajar por lo oscuro, es mi impresión. Se ha querido trabajar desde lo bajo, por el miedo al estigma, pues, ¿no? Este caso
estos casos, mejor dicho, no son como los casos de Barrios Altos o La Cantuta, que creo que han sido la bandera más alta en lo que ellos han podido defender. Sin embargo, no han tomado la misma eficiencia ni tampoco la misma posición para con estos casos que sí son recientes y sí ameritaban que se tocara el tema de derechos humanos, que se defendieran, porque repito, el caso Olimpo ha sido un caso en donde hemos visto cómo el trato inhumano y la falta de herramientas y mecanismos para salvaguardar un derecho fundamental que es el de la salud me parece de por sí, no sé, horrible, terrible. En verdad, alguien que diga que defienda los derechos humanos tiene que exponer sí o sí el caso Olimpo, porque no podemos dejar de lado esto que es muy tergiversado y muy mal llamado también el debido proceso, ¿no? En todo debido proceso se necesita que haya legalidad, transparencia, entre otro tipo de principios. Pero si tocamos el caso Olimpo un momento, podemos y debemos, como coordinadoras o como grupos que defendemos los derechos humanos, salir a denunciarlo o salir desde nuestras propias condiciones a denunciarlo o expresarlo, ¿no? Como lo hemos querido hacer en este cortometraje. Sí, cuando se dio el caso Olimpo, cuando detuvieron a los estudiantes en general, en mi caso, hice el reporte en la página de Sentido Crítico, que es una página de periodismo universitario, aquel año. Bueno, ya tiene, ¿cuántos años ya tiene el caso Olimpo? Ya creo que tiene 5 años Claro, el aproximadamente, ¿no? caso Olimpo radicó Sí, en el 2020. sí, los organismos de derechos humanos le han dado prioridad a estos casos emblemáticos que han ocurrido durante el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000, pero necesitan también asistir a quienes hoy están siendo violentados sus derechos fundamentales, ¿no? Sí, por supuesto. Es algo muy notorio en realidad. No sé cómo es el movimiento de izquierda actualmente en su totalidad, pero a criterio mío, desde el activismo y la militancia, he podido notar que muchos de estos compañeros también tienen la misma opinión que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como también otros espacios que defienden los derechos humanos. No han tomado el caso Olimpo, el caso Perseguido, entre otros, como una bandera prioritaria, ¿no? Aun cuando se necesitaba en ese momento, hablamos de una situación tan complicada como fue lo del COVID-19. No sé si tendrás conocimiento, pero te lo comento, en el llamado Operativo Olimpo hubieron contagios masivos, los compañeros ya estaban contagiados de COVID-19 y no recibieron ningún tipo de medicación ni tampoco tratamiento como era debido. Tenía que haber una serie de procesos burocráticos para que tuvieran acceso a cosas tan simples como un paracetamol o entre otros medicamentos, ¿no? Entonces, ahí vemos una clara deficiencia de los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado peruano debe reconocer y debe reparar esta situación. Más allá del caso en sí, ¿se han cometido crímenes de derechos humanos? Por supuesto que sí. Entonces, con este cortometraje también queremos dar a conocer. Y creo que lo hemos estado haciendo. Ha sido un estreno exitoso el día viernes 27 en San Marcos. Hemos podido conocer también los testimonios de otras 2 personas que estuvieron en el caso Olimpo y que participaron dando su comentario, testimonio. Y es muy fuerte escucharlo. Es muy fuerte escucharlo, pero creo que la audiencia ha podido recabar lo que queríamos, ¿no? Escuchar. Y era las voces de estas personas que en carne propia han sufrido lo que es el olvido y la indiferencia de un Estado que supuestamente tiene que, pues, a salvaguardarlos, ¿no? ¿En qué etapa se encuentra el caso Olimpo?
Tengo entendido que van a continuar con el juicio oral, pero me parece me parece que no tengo no tengo la fecha exacta de que cuándo se va a continuar, pero sí está a puerta, al igual que el caso Ayacucho. El caso Ayacucho también va a tener una continuación. En estos meses, en verano me parece, es lo que me mencionó Alex, en diciembre. Sí, en diciembre y enero comenzaron a salir en libertad algunos compañeros como Stephanie, Alex también, compañero Piero que salió, y la compañera, después de unos 3 o 4 meses después, salió la compañera, no recuerdo su nombre, pero era la otra compañera que estaba implicada en el caso Ayacucho. Momentos tengo que desactivar el micro para que no se filtre. Se escuche. En el caso de Perseo, iban a esperar una segunda instancia para revertir esta sentencia de 15 y 25 años que han dado a los acusados. ¿Qué sabes al respecto? Sí, tengo entendido que algunos abogados han decidido apelar en ese proceso, pero mientras tanto están surgiendo necesidades económicas para con las familias, no solamente para el pago de los abogados, ¿no? También para otro tipo de gastos, porque mantener a alguien en la cárcel es costoso y tiene ciertos requerimientos, ciertas necesidades mucho más amplias que de repente nosotros que estamos en libertad, ¿no? Tengo entendido que algunos familiares de los que ahorita están presos por el caso Perseo están solicitando o están de alguna u otra manera emprendiendo diferentes negocios. Por ejemplo, dentro del estreno tuvimos a 2 compañeras, que es la señora Helen y la señora Sara Castilla, que son esposas de presos políticos que están por el caso Perseo. Ellas tienen un emprendimiento que es a base de pintura, es a base de también cosas que hacen los que están internos en un penal y los venden, ¿no? Y tuvimos esa oportunidad de poder también dar a conocer a la audiencia que los familiares necesitan de nuestro apoyo tanto en lo económico como en la difusión. ¿Y qué actividades profundos van a realizar? A mediados de julio va a haber una apoyada pro, pro salud, creo que también para otro tipo de gastos, de 2 familias del caso Perseo. Ahí va a estar nuestra compañera Indira Rodríguez, quien es la directora ejecutiva de la Coordinadora contra el Terruqueo, junto con otra familia, y vamos a estar informando a través de nuestras redes para que puedan colaborar. Sí, y ustedes como coordinadora en las redes, ¿cómo están movilizándose para afrontar estos movimientos de odio que hay? Nosotros creemos que por ahora nuestra mayor dificultad es saber cómo podemos distribuirnos en comisiones y también cómo hacerlo, ¿no? Si bien es cierto, nuestra tarea hasta ahora ha sido pedagógica y de difusión, también ha sido legal, porque en la Coordinadora contra el Terroqueo también tenemos abogados que se ocupan de estos casos, pero sí creeríamos que a lo largo esto se va a extender. De hecho, con el cortometraje, una de las tareas y una de las metas que tenemos es seguir yendo a espacios universitarios para abrir el debate y para poder escuchar qué opinan los universitarios y estudiantes acerca del tema del terruqueo y la persecución política. Próximamente también queremos hacer las proyecciones de este cortometraje, que abarca casi todo lo que
enarbolamos dentro de la coordinadora en las calles y también en espacios independientes. Y el próximo evento que tienen es el 4 de junio, me parece, en la Católica. Sí, tenemos la siguiente proyección del cortometraje el 4 de julio a las 6 de la tarde en la Católica, en la Universidad Católica. Es con inscripción. En nuestras redes está el link de inscripción y lo estamos haciendo en colaboración con los estudiantes de la comuna universitaria, quienes tuvieron tuvieron la oportunidad de poder contactarnos con nosotros para poder generar en colaboración la proyección de este cortometraje. ¿Y qué respuesta tuvieron los estudiantes de San Marcos ante la proyección del cortometraje? Yo creo que fue muy positiva. Pudimos tener una gran Ustedes recopilaron para que ustedes puedan seguir organizándose, realizando sus actividades contra el terruqueo. No escuché muy bien. De la participación que ha habido de los jóvenes durante la proyección del cortometraje, ¿qué es lo que ustedes han podido recabar que les haga retomar o reorganizar o impulsar sus actividades, ¿no? Contra el terruqueo? Creo que una de las cosas que hemos podido rescatar es que hay un poco de confusión cuando se habla de terruqueo, persecución política y presos políticos. Todo tiene una definición exacta. Tampoco invalidamos las opiniones, pero eso sirve para poder guiarnos de cómo comenzar a conectar nuevos proyectos para la difusión correcta de qué es esto, qué es lo otro y cómo lo vinculamos a estos casos y cómo de estos casos podemos tener una conclusión o una síntesis que pueda servirnos para el debate, ¿no? Dentro también de lo que hemos rescatado de la audiencia son los testimonios, que me parecen que son válidos y son necesarios, porque si bien es cierto, podemos estudiar lo teórico, podemos estudiar la vía legal, podemos estudiar el contexto social político, esos testimonios nos ayudan para conectar con los derechos humanos, ¿no? Cada testimonio, cada vivencia de los que han estado presos por terruqueo nos da a conocer que a través de ello podemos juntarlo a esta lucha contra el terruqueo y podemos también enseñarnos a nosotros mismos y de forma colectiva que tenemos que actuar en colectivo, no de forma individual, para poder manifestarnos de forma correcta, ¿no? Y digo de forma correcta porque no es tampoco hablar por hablar, ¿no? De hecho, con este cortometraje hemos tenido mucho cuidado en cada entrevista porque sabemos que algunos compañeros todavía siguen con procesos activos, siguen con procesos abiertos. Entonces, no queremos generar problemas y hemos tenido que hacer muchas maniobras y mucha comunicación con los entrevistados para poder sintetizar este proyecto y mostrarlo, ¿no? Y en lo que le queda a este régimen un poco más de un año, ustedes cómo van a afrontar estos casos de terruqueo, ¿no? En las redes y en las calles, ¿no? ¿Cómo se están organizando? Si me das un momentito, porque voy a poner a cargar mi laptop hasta que se pare, un ratito nada más. Porque... Sí, estamos conversando con Ariana Llerena, ella es directora general de la Coordinadora contra el Terruqueo. Acaban de estrenar un cortometraje que expone los casos emblemáticos de terruqueo, de criminalización de la política. Sí, sí, listo. sí, puedes continuar. Sí, para responder tu pregunta,
cómo nosotros vamos a seguir dando pues batalla, por así decirlo, dentro de las pedagogías o las competencias de la coordinadora contra el terruqueo. Nosotros primero tenemos que sentarnos a conversar, porque todavía no tenemos una línea establecida acerca de lo que vamos a hacer o no hacer en esos últimos años del gobierno dictatorial de Dina Boluarte. Pero sí vamos a continuar haciendo nuestros proyectos de pedagogía, de proyecciones, también de conversatorios de cada caso, como Perseo, Olimpo. Y en esos eventos siempre nos parece que es correcto y necesario invitar a las personas con vivencias como el compañero Vladimir, la compañera Stephanie, el compañero Brian, que también han estado presentes en el cortometraje. Sí, el caso de tortura, cómo lo están afrontando? ¿Legalmente o en el cortometraje? ¿O a nivel de Legalmente. coordinador? ¿Pero con un caso general o en el caso? En el caso de tortura que ha denunciado Brian. Ya, lo que sucede es que, como el caso Brian, que estaba en el caso Olimpo, sigue siendo un caso abierto. No estoy segura si es que el abogado haya denunciado del todo lo que es el delito de tortura. Lo que hemos querido hacer en el cortometraje es mencionarlo para que la audiencia se dé cuenta de que sí ha habido tortura, han habido lesiones graves, ha habido un estado traumático también, no solamente para con Brian, que es el procesado en cuestión, sino también para con su familia, para su sobrina, para su mamá, entre otros familiares. No estoy segura si es que el abogado de él, porque tengo entendido que en el caso Olimpo no hay un abogado para todos, sino para diferentes personas. Pero con el cortometraje sí hemos querido enfatizar de que la tortura no solamente viene en el campo físico, sino también en el campo mental. Y eso también lo se menciona la compañera Stephanie, que ha sido una tortura sistemática, ha sido una tortura que ha prevalecido desde el primer momento de su detención, porque en el caso de Stephanie no solamente ha habido un tema de abuso físico y psicológico, sino también sexual. Entonces, yo creo que los respectivos abogados están tomando en cuenta ello también para ponerlo en el argumento necesario y recabar la tesis fiscal, pues, ¿no? Sí, bueno, cierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es su llamado a la comunidad, nacional e internacional, en las redes, en las calles, ante estos casos de persecución y de criminalización de la política? Nuestro mayor objetivo en este momento es continuar con nuestras tareas de difusión de tecnologías. Lo que buscamos también con este cortometraje es pues, dar a conocer las voces críticas que han sido silenciadas, ¿no? Y que han sido silenciadas por el estigma del terruqueo. Y el terruqueo, como sabemos, es la acusación sin pruebas que busca deslegitimar y apresar por último a estas personas que piensan distinto. Y cómo es que esta herramienta también se ha convertido en una herramienta de miedo y de censura. Ese cortometraje trata de ver que los derechos humanos, como dije, aún siguen siendo una deuda pendiente. Y cómo la memoria, la verdad y la justicia siguen siendo unos campos de batalla. Yo creo que dentro de lo que más salvo de este cortometraje es que el debate siga abierto. No estamos yendo con una posición de querer tener algo específico, decir cree esto, cree lo otro, no. Este cortometraje es para el debate, ¿no? Para que quien lo vea pueda tener una reflexión política mucho más allá de lo que quizás se ha enseñado en las escuelas o en universidades, ¿no? Este cortometraje también tiene un enfoque humano, porque
al tener entrevistados que están contando sus experiencias, ya tiene un enfoque no político, no social, sino un enfoque netamente humano, ¿no? A raíz de lo que ellos han vivido en carne propia. Entonces, a raíz de esto, creo que vamos a seguir con nuestras tareas para poder seguir comunicando lo que es el bloqueo y seguir uniéndonos en colectivo para poder darle frente a eso. Sí, ¿no? Entonces toca difundir este documental, Ariana. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y por dar a conocer el objetivo, lo que buscan ustedes como coordinadora, ¿no? Lo han dicho, ¿no? Buscamos dar a conocer voces críticas que han sido silenciadas. Sí, muchas gracias. Esperemos conversar en otra oportunidad y vamos a estar al tanto de los casos Perseo, Olimpo, Ayacucho, acá en RN, ¿no? Los invitamos a que puedan seguir nuestro programa cada domingo. Nosotros tocamos temas de interés social y humano sobre todo. Y estamos en contacto. Cuídate. Gracias, cuídense, muchas gracias.